Señora, una consulta. Señora. Amigos, esto que ven aquí detrás es un robot. Amigos, acaban de atropellar a una persona. En la zona rural, en 2 ocasiones, nos ofrecieron cigarros. Claro que sí. Nos trajeron una caja y nos dijeron, ¿quiere? Y nos pusieron el fuego. Buenos días, tardes o noches. Espero que estén súper bien. O debería de decirles ni hao, porque estamos en China. Específicamente, llegamos a Shanghai. Amigos, esto es una locura. Me he dado cuenta que viajar cierta distancia dentro de China es como llegar a un país diferente dentro de este mismo país. Resulta que llegamos a Shanghai, la que se dice es la ciudad más moderna. No la más futurista, que ya la visitamos. Espero que hayan visto ese video, si no vayan a ver la locura de Shenzhen. Pero se dice que esta es la más moderna y es la más poblada. Aquí viven aproximadamente 30 millones de habitantes. Y a simple vista se puede ver la diferencia, cosas muy interesantes que vamos a ir viendo poco a poco. De entrada, vean esto, por Dios. Vean esta zona y lo más impactante es que esa zona que ven por ahí fue ganada al mar. Eso que ven ahí es mar que rellenaron y levantaron eso. Así que dicho esto, sin mucha dilación, sin mucho guiri, vamos a entrarle a esta ciudad con todo. A ver qué tiene para ofrecernos. Pongan atención al poste que va a aparecer aquí detrás de mí. Vean cuántas cámaras, vean el sistema de vigilancia en China. Ahí están los cables, las antenas, está todo, y así en cada uno de los postes que hay en todo este parque. Lo pueden ver aquí, lo pueden ver en el poste que sigue y en el que sigue, y de aquí para allá en toda la ciudad. Estamos yendo varios niveles bajo tierra para pasar por un túnel futurista debajo del mar de un lado de la ciudad a otro. Ustedes podrán decir, totalmente innecesario, puede tomar una calle por arriba. Pues sí, tienen razón, totalmente innecesario, pero ¿quién se va a negar a ir en una cápsula del futuro al otro lado? No, vean lo que les digo. ¿Cómo va a ser esto lo que hay que atravesar para ir al otro lado? ¿Qué pasa con los chinos? ¿Entienden lo que les digo? Ustedes aquí ven una simple máquina expendedora, pero no se olviden que estamos en China. Yo no lo puedo hacer, pero los locales tienen la opción de simplemente apretar el producto que quieren, que la cámara les escanee la cara y ya está pago, porque las tarjetas y todo está linkeado a su cara. Algo que se nota mucho al caminar por aquí, que es una ciudad que afuera ahorita está haciendo un calor del diablo, es que a pesar del calor, la gente anda como con abrigos, anda totalmente cubierta, incluso usa una mascarilla que le tapa todo el cuello y parte aquí de atrás. Eso es porque desde hace muchísimos años, desde que existían las dinastías, se creía que la gente de piel blanca tenía un mayor estatus social, porque claro, los que trabajaban al sol pues tenían la piel oscura, entonces los que no tenían la piel blanca, y desde ahí se arrastra eso. Entonces, aún en la actualidad, la belleza está en la piel blanca, en la piel clara. Por eso la gente utiliza todas estas prendas que los tapan por completo, e incluso al entrar a tiendas en cualquier centro comercial, la ropa que ofrecen es ropa que protege contra los rayos del sol. Incluso Nike, Adidas y todas las grandes marcas se han tenido que adaptar a este fenómeno en toda esta parte del mundo, no solo en China. La ropa protege para que usted no se queme, para que su piel no se ponga oscura y siga siendo bello o bella a los estándares de aquí. Toda esta zona que ustedes ven aquí ha sido terreno ganado al mar. Le han ganado solo aquí en Shanghai más de 1000 kilómetros cuadrados. ¿Tienen una idea lo que es eso? Todo esto era terreno pantanoso, había lodo. Para levantar muchos de estos edificios tienen que haber cientos o hasta 1000 columnas de acero que evitan que se hunda. Y además, lo más impactante, esto se ha logrado en solo 30 años. Este lugar era un pueblo pesquero y una zona agrícola. En 30 años, China agarró esto y lo convirtió en la zona económica más importante del país, incluso por arriba de la capital.
real. En Shanghái está el puerto más activo de todo el planeta. Diferente a lo que se creería, en China me he encontrado muchas empresas de los Estados Unidos. De hecho, hay Starbucks en todo lado, en cada esquina. Estaba leyendo que hay más de 6,000 Starbucks en China. Hay tiendas de Lego, hay tiendas de Nike, de Adidas, que tienen que venir con ciertas reglas, con ciertas normas. Por ejemplo, tener socios chinos, tienen que seguir todas las normas, tienen censura, no pueden hablar de ciertos temas, pero pueden venir. Yo creí que no iba a encontrar nada de esto por aquí, por el problema que tienen estos dos países. Ahora, una tienda Lego adaptada a la cultura y al entretenimiento chino debe ser de otro mundo. Vamos a ver. Normal, aquí entrando una representación de la perla oriental hecha en Lego. No sé si es la dragona de Shrek o Shenlong, pero es un dragón totalmente hecho de Lego. Vean el tamaño. Esta torre, que se podría decir que es el símbolo de Shanghái, que se llama la Torre de la Perla Oriental, es bien interesante porque la terminaron de construir en el 94, hace más de 30 años ya estaban en el futuro aquí, y la construyeron como un símbolo del desarrollo, y además su única función era transmitir la señal de radio y televisión. La hicieron con este estilo de esferas así como futurista, y después la fueron convirtiendo en un lugar turístico, viendo que llamaba tanto la atención. Ojo con este dato que he sacado de internet, entonces cuidado, créannos la mitad de lo que vamos a decir, pero es muy impactante, y es que acabamos de encontrar que hay como un sistema de puntuación social. Sí, básicamente se supone es un sistema de vigilancia. Entonces, si ya de por sí tienen este montón de controles sobre la tecnología, sobre la economía, etcétera, y cámaras en todas partes para controlar a ciudadano por ciudadano, y se supone con este sistema de vigilancia, este sistema de puntuación más bien. O sea, usted tiene, digamos que usted tiene 1000 puntos, y si comete una infracción le rebajan 100, sí, quedan 900. Ya va restando, va para abajo. Va para abajo. Y perder los puntos y hacer ciertas cosas llega el momento en que le limita la vida. Ajá. Según lo que estamos leyendo, no es tan extremo como que si usted botó basura, le rebajaron puntos. Se saltó un alto, le bajaron puntos hasta quedar en 0. Sino que estamos viendo que es como que si, por ejemplo, usted no pagó los impuestos que debía pagar y está endeudado con el sistema fiscal de China, entonces le dicen, ok, entonces usted no puede comprar boletos de avión. Si no puede pagar los impuestos, entonces no puede comprar boletos de avión ni tener acceso a aplicaciones de lujo. Como les digo, no entendemos exactamente cómo funciona, y además la información en internet, cuidado. Cuidado por ahí. Sobre todo cuando se trata de China. Pero, ¿qué les parece? Si alguien sabe más, déjenlo en los comentarios. Pero está bien curioso que usted tenga un puntaje y que dependiendo de eso pueda aplicar o no a créditos y cosas así. Ahora, existe forma de recuperar los puntos perdidos. Que ojo, no todo es malo, porque claro que yes, puede por medio de pagar las deudas a tiempo, si usted cumple con la ley y las normas de tránsito, si usted tiene la oportunidad de donar sangre o ayudar en casos de emergencia, o si usted ve a alguien que está haciendo algo indebido, pegar una llamada y decir, cantarlo. Fulano acaba de robarse una cartera, yo creo. Cantar como un pajarito. Este es el Parque del Pueblo, un parquecito en medio de toda la ciudad súper moderna que se encuentra en Shanghái, y en este parque aún se da el mercado de matrimonios. Resulta que casarse es algo muy importante en la cultura china. Aún existe una gran presión social y de parte de la familia y de todo el mundo para que usted se case. Entonces, si usted a cierta edad no se ha casado, sus padres, sus familiares vienen aquí, incluso muchas veces pueden venir sin su consentimiento a buscarle pareja, a venderlo básicamente. Traen un mini currículum suyo, qué ha hecho, dónde estudió, qué edad tiene, qué tipo de pareja está buscando, ingresos, etc. Y entre familias, sin que venga la persona a la que van a casar, qué sé yo, viene una familia con una muchacha que tiene las características que busca esta otra familia con este muchacho, y arreglan la cita y arreglan el matrimonio, y ahí se negocia y lo casan. En Shanghái hay muchísima más presencia policial de la que hemos visto en el resto de China.
China. Vean lo que les digo, andan en carritos, están en puestos, están por todas partes y anteriormente no habíamos visto ni uno. Lo único que habían eran cámaras por todo lado, pero ni siquiera se veía la autoridad. Esto es un mega boulevard, ni siquiera se alcanza a ver el final y es solo para peatones. No entran vehículos aquí, excepto estos trenes que no sé si son turísticos. Ah, bueno, uno puede pagar para subirse, para que lo lleve de un lado a otro porque es demasiado grande. No sé si Ultraman formó parte de sus infancias, pero de la mía sí. Momento fan. Una similitud que he visto de China con Japón no es igual, sí se logran encontrar basureros, pero cuesta. Entonces, si usted lleva basura o si se come algo, tiene que andarlo tamaño rato en la mano hasta que encuentra en dónde tirarlo. Y tienen una muy buena cultura en ese aspecto porque se ve muy limpia la calle, muy limpia la ciudad, a pesar de que es un lugar con 30 millones de habitantes. Y extra, he visto que hay personal dedicado a recoger basuritas, cosillas pequeñas, me imagino como colillas de cigarro o tapas de botella. Hay personas dedicadas a limpiar eso. Buenas, disculpe. Señora, una consulta. Señora. Amigos, esto que ven aquí detrás es un robot y ya me he encontrado otros. Un día estos me encontré algo que se veía como una ancianita moliendo café o algo así y yo literal sí me acerqué como a preguntarle qué estaba haciendo y después me di cuenta que estaba conectada con un cable. Este igual es un robot. Formas épicas de exhibir un zapato y ponerlo como si fuera una película de Doctor Strange. Vean este exhibidor. De hecho me despertó curiosidad por ver cuánto vale un par de zapatos aquí. Me llama mucho la atención pensar que estas son marcas que nosotros ni siquiera sabemos que existen. Quizás son bueno, para que esté aquí tiene que ser una marca top en China. Y son tenis que valen 100, 150 dólares aproximadamente. Creo que este es el primer barrio normal que me topo en China, que no es futurista, ni torres, ni nada extravagante. Lo más curioso es que solo nos movimos 2 cuadras de donde están estos edificios impresionantes y nos encontramos con una zona donde se ven los cables expuestos, donde vimos señores recogiendo como basura para vender reciclaje. Se ve un poquito deteriorados los edificios, algo normal, no tan tecnológico y avanzado. Increíble que eso impacte aquí. Amigos, así se ve uno de los residenciales por dentro. Hay muchísima ropa secándose afuera, lo que puede significar que los apartamentos deben de ser pequeños. Amigos, acaban de atropellar a una persona. A pesar de que esta es una calle peatonal, hay semáforos y en cierto momento se pone en rojo y ya no se puede pasar. Resulta que la señora no lo vio, se tiró y la atropelló una moto. Pero lo impactante es que nadie la ayudó, simplemente la dejaron ahí. Incluso el de la moto se fue, la atropelló y se fue. Y nosotros ya habíamos visto anteriormente en videos como que la gente aquí en China, cuando alguien se cae o le pasa algo, no la ayuda. Sí, de hecho, según lo que más o menos por ahí estábamos leyendo, este tema es motivado principalmente porque la gente básicamente lo que quiere es no meterse en problemas. Ya han habido casos inclusive de que de pronto se cae una señora, se me ocurre, alguien se ofrece a ayudarla y hay un caso real de que precisamente una señora demandó a la persona que lo ayudó alegando que esa fue la persona quien lo empujó. Entonces básicamente es echarse un problema encima sin usted tener absolutamente nada que ver. Y con lo que ya hemos hablado de todo este asunto de la legalidad, de la vigilancia en China, imagínese echarse un problema de esos encima. De hecho, Juan, una señora le dijo que no lo ayudara. Sí, a una señora se le cayeron unas cositas y yo le intenté ayudar. Cuando hice ayudarle me dice, no, como que no quiso que le ayudara. Entonces al parecer es real. Me imagino que obviamente no se puede generalizar. Claro. Pero sí existe eso entonces, como mucho individualismo. Algo de lo que no hemos hablado hasta el momento es de política. Y cuidado, ojo, no se enfrasquen aquí, no soy experto en política, simplemente quería esperarme unos días en el país para entenderlo un poco mejor conversando con personas. Más o menos, la política en China es de la siguiente manera. Es muy interesante porque este es uno de los únicos 5 países que se han declarado abiertamente comunistas. Que el comunismo a grandísimos rasgos es que el gobierno controla todo. No hay propiedad privada, no hay empresa privada. El gobierno ve todo, no deberían haber ni clases sociales, ni ricos ni pobres, todos son iguales. Pero
al llegar aquí se topa usted con que hay multinacionales, ricos, pobres, carros de lujo, y entonces se pregunta qué es lo que sucede, por qué esto funciona y casi todos los países comunistas o socialistas no, y lo pasan tan mal. Pues resulta que aquí en China adoptaron como el comunismo en la política. No hay libertad de prensa, el gobierno controla absolutamente todo, no hay oposición, tienen 76 años en el poder el Partido Comunista, pero en la parte económica adoptaron ciertas ideas capitalistas, permitieron la empresa privada, hay ricos, hay multimillonarios, vienen multinacionales. Entonces a esto algunas personas le llaman el capitalismo chino, que es como una mezcla entre el comunismo y el capitalismo. Un dato que no sabía ni me esperaba que encontrara en China es que existen ciudades coloniales. Por ejemplo, aquí, si vemos a este lado, vemos edificios como de arquitectura europea, francesa, y es porque hubieron zonas que hace muchos años le pertenecían a los británicos o a los franceses o japoneses, donde ni siquiera podía entrar la policía china. ¿Sabían ustedes esto? Entonces todavía se conservan estos edificios. Y si simplemente damos la vuelta para el otro lado, nos encontramos el lado moderno. Están como frente a frente, uno al lado del otro. Estábamos teniendo una duda existencial porque ya en 2 ocasiones, no aquí, porque en las ciudades como que la gente se ve un poquito más en su mundo. En la zona rural, en 2 ocasiones nos ofrecieron cigarros. Claro que sí. Nos trajeron una caja y nos dijeron, ¿quiere? Y nos pusieron el fuego. Y yo dije, hay 2 opciones. O tenemos la cara muy demacrada y ya nos vemos mal, o hay algo aquí que nosotros no sabemos. Y resulta que es que China es el país más fumador del planeta. Alrededor de 300 millones de personas fuman en este país. Entonces es como una muestra de amistad, es una forma de socializar, de acercarse a una persona, ofrecerle un cigarro. Es una forma de estar entre amigos y también se utiliza mucho para hacer negocios. Entonces, a pesar de que usted los ve en la calle y tiene que tener cuidado, no es que estemos tan demacrados. Este dato lo desconocía, y es que Shanghái se considera la capital del café. Y ustedes podrán decir, pero eso no es Colombia o Costa Rica o Etiopía. Pues resulta que no, se considera la capital del café porque es el lugar con más cafeterías de todo el planeta. Más de 8.500. Se lo pueden imaginar, hay cafeterías de lo que ustedes se pueden imaginar. Incluso está esta práctica de las cafeterías con animales exóticos que nos encontrábamos en Japón. Hay cafeterías con mapaches, hay cafeterías con alpacas allá del Perú, aquí metidas en un centro comercial, e incluso nos encontramos cafeterías como esta. Es un robot el que hace y sirve el café. Una de las cosas con la que más hemos chocado en China, en la diferencia cultural y de lenguaje, es que no se entiende ni un no. Nada, es que no entienden nada. De hecho, para decir no, la única forma de usted darse cuenta que le están diciendo que no es negativo. Aquí Usted le no. hacen así, negativo. no se equivoca. Para decirle 10 le hacen así. O para el tema del picante. Sí, Usted sabe que ahí ya no. hay que comunicarse así porque el lenguaje es tan diferente que, por ejemplo, uno va a Brasil, que hablan portugués, o a Francia, que hablan el francés, Indonesia, en todo lado usted dice no o yes y se entiende, sí ahí y la no. juega, ahí la juega. Pero aquí la diferencia del idioma es tan grande que usted dice, por ejemplo, taxi, que es una palabra universal, o bus. Básico. No, aquí se dice totalmente diferente y no lo entienden, a menos que sea en el idioma de ellos. Y alguna gente sí habla un poquito de inglés, no es real que nadie habla inglés en China, pero cuesta encontrar a alguien. Sí. De hecho, ni siquiera en los hoteles hablan inglés. Hay como una persona a la que recurren. Cuando llega alguien hablando en inglés, usted los ve que se van, llaman a alguien y ese es como el que entiende. Que la enreda. Sí. El sistema de metro en Shanghái es el más grande del mundo. Tiene más de 800 kilómetros en vías, 20 líneas diferentes, 500 estaciones que llevan a prácticamente cualquier parte de la ciudad. Estas líneas mueven a 10 millones de personas al día. Y además, aquí también se encuentra el tren comercial más rápido del mundo, que es un tren con una tecnología de imanes. Ni siquiera hay fricción. Va a más de 400 kilómetros por hora. Y es muy barato moverse en estos metros. Nosotros ahorita hicimos un montón de estaciones, nos vinimos a otra parte de la ciudad y nos costó $1 aproximadamente.
Shanghái de noche agarra otra vida por completo. Vean este lugar, amigos. No tengo palabras para describir algo así porque nunca lo había visto. Esta es la arquitectura tradicional china. Resulta que esto que ustedes están viendo en el pasado era el centro de Shanghái. Antes de la modernización y de todo lo que nos hemos topado, esta era la ciudad. Esta ciudad es real, no es hecha para el turismo. Son los edificios que se utilizaban en el pasado. Aquí estaban los mercados, hay calles estrechas, aquí se desarrollaba el comercio, vivían incluso familias ricas. Entre más curvos sean los techos, entre más curvas tengan las casas, mayor estatus social tenía la familia. Andar por aquí da la sensación de que en cualquier momento va a salir el avatar, va a salir un señor de la guerra o un samurái chino, por Dios. Obviamente hoy en día todos estos lugares están restaurados y además tienen estas luces que los hacen ver espectaculares, pero aún así se puede apreciar cada detalle, se puede apreciar toda la arquitectura en madera. Me imagino que la base y cómo está tallado cada dragón y cada rayita. Amigos, finalmente aquí se acaba el video de hoy. China no deja de sorprenderme. ¿Qué les ha parecido a ustedes? ¿Qué les pareció Shanghái? Déjenlo todo ahí abajo en los comentarios. No se olviden de suscribirse, seguirme en las diferentes redes sociales, que eso me apoya un montón. Unirse al grupo privado de WhatsApp, que les dejo el enlace aquí abajo en la descripción. Compartir este video si les gustó y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que hoy viajó al futuro y al pasado en un mismo día en China.